Ahora vamos a aplicar las ecuaciones obtenidas anteriormente a una operación de separación, la evaporación, donde tiene lugar transferencia de energía y transferencia de materia. Lo que pasa es que se incluye en este tema de transferencia de energía porque básicamente la transferencia que es más importante es la de energía. Entonces, por definición, la evaporación es una operación de separación donde mediante transferencia de energía conseguimos que una disolución de un soluto no volátil se concentre mediante la retirada de parte del disolvente en forma de vapor o en forma gaseosa. Entonces lo que vamos a obtener es, a partir de una corriente inicial, de una disolución inicial diluida, pues la vamos a concentrar mediante el aporte de calor. Normalmente, como agente calefactor, se va a utilizar vapor de agua saturado. Vapor de agua saturado que condensa y normalmente va a salir a su temperatura de condensación. Como he dicho, existe transferencia de materia y de energía, pero la más importante es la transferencia de energía. Por esto se incluye esta operación dentro de este tema de transferencia de energía. Esta operación puede ser utilizada tanto cuando el objetivo sea obtener disolvente puro, como cuando el objetivo sea concentrar una disolución de un soluto no volátil. Y bueno, vamos a pasar al diseño de este evaporador. Aquí tenemos el evaporador dibujado pues como un rectángulo, donde en esta cámara pues entra en un serpentín el vapor de agua saturado, condensa en este serpentín y sale como líquido saturado. Entonces este vapor de agua pues tendrá un caudal, estará a una presión y a una temperatura de saturación y le corresponderá pues un calor latente de cambio de fase, de condensación. Introducimos un alimento con un caudal a una temperatura, con una composición y con una entalpía que le corresponderá pues en función de esa temperatura a la que esté. Y dentro de la cámara, debido a la transferencia de energía desde el vapor que está condensando a la disolución, pues obtendremos un equilibrio con un vapor que sale con un caudal V1, como es natural estará limpio de soluto porque es no volátil, a una presión P1, T1 y una entalpía correspondiente H1, que corresponderá como natural a las condiciones que hay dentro de la cámara. Y un líquido concentrado con un caudal L1 y la temperatura pues será la misma a la que sale el vapor, la composición X1 y una entalpía pues H1, que será la que le corresponda a ese líquido. En este caso vamos a suponer la hipótesis de mezcla perfecta. O sea, está todo perfectamente agitado, de tal forma que no hay zonas donde no haya la transferencia que se está considerando. Y por lo tanto, todas las zonas son operativas. Como ya he dicho, T1 es la temperatura de ebullición de la disolución concentrada. Consideramos TS1 como la temperatura de ebullición de ese disolvente si no hubiese soluto. En el caso de que T1 sea mayor que T1, significa que se ha producido un incremento de la temperatura de ebullición debido a la presencia del soluto no volátil. En ese caso, el vapor sería recalentado, el vapor que saldría a la temperatura T1, ya que la temperatura de saturación o la temperatura de ebullición sería T1. Entonces se denomina T1 menos T1 al incremento que se ha producido en la temperatura de ebullición. Las demás corrientes ya las he comentado. Y para diseñar el evaporador se van a plantear balances de materia y balances de energía. Y luego se va a hacer uso de la ecuación de diseño que ya hemos obtenido previamente. Para determinar la entalpía de las corrientes de vapor se emplean las tablas de vapor de agua saturado que ya hemos visto en el tema 3,
Cuando el vapor sea recalentado, pues habrá que hacer uso de la capacidad calorífica del vapor recalentado, que también vimos ya en su momento en los balances de energía. Que lo que queremos determinar la entalpía de los líquidos, de las disoluciones, pues habrá que hacer uso del diagrama de Düring en su momento, habrá que hacer uso de la capacidad calorífica de cada uno de los componentes que forman esa disolución, etcétera. O sea, deberán emplearse pues otros métodos para determinar esa entalpía, de tal forma que será necesario conocer la entalpía de todas las corrientes para poder plantear el balance de energía. Cuando existe incremento en la temperatura de ebullición, pues se va a hacer uso de la regla de Düring. La regla de Düring lo que dice es que la temperatura de ebullición de la disolución es función lineal de la temperatura de ebullición del agua pura a la misma presión. Lo único es que el soluto no volátil hace que se incremente esa temperatura. Entonces tendremos una familia de líneas rectas que serán función de la temperatura del agua, pero distintas líneas cuando tengamos distintas concentraciones de soluto. Esta figura, que está obtenida para disoluciones de hidróxido sódico, es esta que aquí se presenta, donde observamos en abscisa la temperatura de ebullición del agua y en ordenada la temperatura de ebullición de la disolución. Así como ejemplo, aquí se ha puesto determinar la temperatura de ebullición de una disolución de hidróxido sódico al 50%, cuya temperatura de ebullición del agua es de 93 grados. Entonces 93 grados de ebullición del agua pura a esa presión para un 50% de concentración de hidróxido sódico, cogemos este punto, trazamos la horizontal y donde corte a la ordenada será el valor de la temperatura de ebullición de esa disolución, en este caso 139 grados. Este es el ejemplo que aquí se muestra. Si ahora lo que queremos calcular es la entalpía de la disolución, es una disolución que está a 139 grados. Pues lo que hacemos es venirnos a esta figura donde en función de la concentración de hidróxido sódico, en este caso 50%, subimos hasta la línea de 139 grados, aquí vemos 150, 100, por lo tanto este 110, 120, 130, 140, 139 estará un poquito por debajo, 139 y trazamos la horizontal. Y la horizontal nos dice en la abscisa cuál es la entalpía de esa disolución. En este caso, pues 161 162 aproximadamente. Así tenemos que la entalpía de la disolución concentrada es 161 kilocalorías kilo. Y bueno, para determinar la entalpía de todas las corrientes, pues se va a proceder según vamos a indicar ahora. Hacemos uso de las tablas de vapor de agua, que entramos por presiones. Con esa presión nosotros determinamos la temperatura de ebullición del agua a esa presión y la entalpía de ebullición del agua a esa presión, o sea, son temperaturas de saturación. Y hacemos la pregunta, ¿hay incremento en la temperatura de ebullición? Si es sí, pues hacemos uso del diagrama de Düring, que entraremos con la temperatura de ebullición del agua y con la composición que tenga el concentrado, y determinamos la temperatura a la cual se produce la ebullición, y sabiendo la temperatura a la cual está el vapor, sabiendo también la temperatura de saturación, pues si utilizamos la capacidad calorífica del vapor, podemos determinar cuál es la entalpía de ese vapor recalentado. También podríamos utilizar tabla de vapor recalentado o el diagrama de Molière. En este caso concreto vamos a utilizar la capacidad calorífica del vapor recalentado. O sea, la capacidad calorífica del vapor para determinar esa entalpía de vapor recalentado. ¿Que nos vamos al líquido? Pues exactamente igual que hemos visto antes, entrando con la temperatura
entrando con la temperatura y la composición que tiene el concentrado. En ese diagrama, entalpía-composición, pues determinamos la entalpía de ese líquido. Cuando es el alimento, pues con la temperatura del alimento y con su composición también determinamos la entalpía de ese alimento. Y bueno, de las tablas de vapor de agua, el vapor de calefacción, si conocemos la temperatura o bien la presión a la cual está ese vapor, como son tablas de vapor de agua saturado, pues podemos obtener cuál es la entalpía del vapor saturado y del líquido saturado. Y la diferencia entre ellas es el calor latente de cambio de fase. Una vez que llegamos a este punto, pues planteamos el balance de materia. El balance de materia, como es natural, al vapor de calefacción no tiene sentido porque lo mismo que entra sale como líquido, por lo tanto no se plantea o no es necesario plantearlo, y si se lo planteamos al alimento. Entonces al alimento tendremos un balance total donde lo que entra igual a lo que sale como vapor y como concentrado, y el balance absoluto, o sea, lo que entra con el alimento igual a lo que sale con el concentrado. Y luego ya, una vez que hemos determinado las entalpías de las corrientes, pues aplicamos el balance de energía. De tal forma que el vapor que sale de ese evaporador por su entalpía, más el concentrado por su entalpía, va a ser igual a W por el calor de condensación, el calor latente de cambio de fase, más el alimento por la entalpía que tiene ese alimento. De tal forma que como incógnitas en este problema pues tendremos el alimento, el concentrado, el vapor, o sea las corrientes y también el vapor de calefacción. Esas 4 corrientes son incógnitas, tenemos 3 balances, por lo tanto una de ellas va a ser base de cálculo. Si elegimos el alimento como base de cálculo, pues resolveremos ese sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Una vez que ya hemos resuelto los balances de materia y el balance de energía, pues aplicamos la ecuación de diseño, donde la superficie de intercambio de calor, o sea, la superficie de este serpentín, va a ser igual al calor total que se intercambia, o sea, W por el calor latente de cambio de fase, partido por el coeficiente integral de transmisión de calor y por la diferencia de temperatura entre el fluido caliente, que será el vapor que está condensando, y el fluido frío, que en este caso pues sería la temperatura que tiene el vapor y el concentrado que salen de la cámara, o sea, la temperatura que hay dentro de la cámara. Y de esta forma determinamos la superficie de intercambio de calor necesaria para conseguir que opere en esas condiciones este evaporador. Si necesitamos economizar el proceso, porque con una etapa de evaporación, como es en este caso, pues aproximadamente se suele gastar algo más del vapor de calefacción que se produce de vapor en ese evaporador. O sea que la relación vapor de calefacción es inferior a la unidad. Entonces, claro, es el consumo muy alto de vapor y se quiere reducir ese consumo de vapor. Entonces, para eso lo que se recurre es a poner diferentes etapas de evaporación. Aquí en este caso hemos supuesto 4 etapas de evaporación, donde el vapor que sale de cada una de las etapas es la calefacción de la siguiente etapa. En este caso está puesto en lo que se llama corriente directa, porque en este caso el alimento es en la primera etapa, el concentrado es el alimento de la segunda etapa, el concentrado de esta etapa es el alimento de la tercera, y así de la tercera pasa a la cuarta y de aquí sale el producto. Podemos poner también un contracorriente, o sea, las corrientes de vapor siempre van a tener el mismo sentido, pero en este caso la alimentación es en la última etapa, el concentrado de la última pasa de concentrado de alimento a la tercera, el concentrado de la tercera pasa de alimento a la segunda y de la segunda pasa de alimento a la primera y de aquí sale el producto. Esto es un contracorriente. O en paralelo, que es dividir toda la alimentación en el número de etapas, o sea, caudales más pequeños que se alimentan individualmente a cada una de las etapas. Y de esa forma
obtenemos luego, una vez que juntamos los concentrados, el producto final. Esta es una alimentación en paralelo. O una alimentación mixta, donde como en este caso, si observamos es 2, 3, 4, 1, significa que la alimentación entra a la segunda etapa, de la segunda pasa a la tercera, de la tercera pasa a la cuarta y de la cuarta pasa a la primera, de tal forma que el producto final sale de la primera. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues reducir la necesidad de vapor de calefacción, de tal forma que normalmente por cada una de las etapas que se añadan se reduce la parte correspondiente de vapor. Así que si tenemos 4 etapas, pues aproximadamente se utiliza el 25% del vapor que se produce. O sea, el 25% es vapor de calefacción, del total de vapor que se produce. ¿Qué es una etapa? Como hemos visto, era aproximadamente el 100%, algo más. Si son 2 etapas, pues sería aproximadamente 50%. 3 etapas, pues sería el 33%. Y 4 etapas sería aproximadamente el 25%. O sea, si ponemos más inmovilizado, el mantenimiento es mayor, pero la necesidad de vapor es menor.